Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Tengo el placer de presentar a la señora senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales e integra las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado de la República. La señora senadora estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, y es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma universidad. Es articulista, como sabemos, del diario Excelsior y autora del libro Pensar a México, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en 2012. En 2003 fue regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz y en 2006 diputada federal. Actualmente, como decía, preside la Comisión de Relaciones Exteriores y es delegada ante la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial de Legisladores contra la Corrupción y la Organización Mundial de Legisladores por un Medio Ambiente Equilibrado. Señora senadora, muchísimas gracias, muy bienvenida. Gracias. Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al IFAI, a su presidenta Jimena Puente por la invitación a participar en este importante panel sobre la legislación secundaria en materia de transparencia en la que estamos trabajando en el Senado. Muchas gracias, Jimena. Y yo quisiera también saludar a todos los demás miembros de este panel y agradecer la moderación de Salvador Nava. Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar quisiera resaltar la importancia que tiene que esta Semana Nacional de la Transparencia haya sido, esté siendo llevado a cabo aquí en el Senado de la República. Es de verdad muy significativo. Como senadora me siento honrada de que se haya elegido la sede del Senado para llevar a cabo esta semana, porque es una expresión del trabajo conjunto que hemos estado llevando a cabo desde hace 2 años prácticamente que empezamos esta legislatura. El IFAI, los órganos garantes de acceso a la información pública en los estados representados por la COMAIP y también una serie de organizaciones de la sociedad civil y de académicos que realmente nos hemos constituido como una comunidad, ya hasta amigos somos, ¿no? Y que hemos podido hacer juntos, junto con la Cámara de Diputados también, que aquí saludo a mi compañera diputada Betsy Yáñez del PAN. Por supuesto, entre todos hemos podido crear lo que es sin duda, como ya lo ha comentado la senadora Gómez, esta reforma sin precedentes en materia de transparencia y que nos ha puesto a la vanguardia. Hace apenas una semana tuvimos la oportunidad de ser invitadas por la Comisión Europea, la senadora Arely y yo, a un viaje de estudios en el que pudimos comparar específicamente la legislación española en materia de transparencia y acceso a la información pública y también lo relativo al Parlamento Europeo en esa materia, y pudimos constatar con enorme orgullo que México está a la vanguardia en esta materia. Y por supuesto ahora el enorme reto que tenemos después de haber aprobado la reforma constitucional, pues es concretar en las leyes secundarias, en efecto, esta ampliación y fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, de protección de datos personales y de archivos en nuestro país. Quisiera brevemente hacer una remembranza de lo que significaron las 2 anteriores reformas. La del 2002 y la reforma constitucional de 2007 constituyeron un parteaguas en el ejercicio de este derecho. Sin embargo, a pesar de esta normativa, persistieron enclaves de opacidad en distintos poderes y ámbitos, espacios para la libre interpretación de algunas normas que aplicaban de forma restrictiva el derecho de acceso a la información, además de una diversidad legislativa en el ámbito local que generó muchas diferencias en el ejercicio del derecho, por ejemplo, en los plazos,
en los procedimientos de acceso y medios de impugnación, en las causas de clasificación o de reserva de la información y en los portales de transparencia de los sujetos obligados. El mismo derecho se garantizaba de distinta forma en los distintos territorios de nuestro país. La reforma de 2014 homologó instituciones y criterios, promueve la transparencia en todas las instituciones y en todos los ámbitos donde se ejercen recursos públicos y da plenas garantías a los ciudadanos para el ejercicio del derecho a la información. Y por supuesto aquí cabe resaltar, como siempre se hace, el hecho inédito sin precedentes de que pudimos incluir como sujetos obligados directos a los sindicatos, a los partidos políticos y por supuesto también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Sin embargo, la reforma constitucional de 2014 no es un punto de llegada, no cierra las transformaciones legales en la materia, sino que abre nuevas perspectivas, nuevos desafíos y también nuevas incertidumbres. Si bien México ha pasado de ser uno de los países más opacos a uno de los más transparentes, al menos en el marco legislativo, que aún, insisto, falta por concretarse en la legislación, y en ello ha habido un gran aprendizaje, también es cierto que hay nuevas formas de simulación y barreras que impiden un avance mayor. Por ejemplo, la creciente declaratoria de inexistencia de información o su reserva sin motivos fundados. Ello demuestra que falta aún mucho camino por recorrer para que realmente ese derecho se haga cultura, tanto en los ciudadanos como en los servidores públicos. Y bueno, ahora tenemos el desafío de desarrollar en las leyes generales los principios, bases generales y procedimientos establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo me voy a permitir hablar específicamente sobre cada una de las tres leyes, principalmente la de Derecho a Acceso a la Información Pública y la de Datos, sobre algunas cuestiones puntuales que tendremos que desarrollar en cada una de ellas. En primer lugar, en la Ley de Acceso se deberá prever el principio de publicidad, por el cual toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismo autónomo, partido político, fideicomiso y fondos públicos, así como de persona moral, física o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, será accesible de manera permanente a cualquier persona y solo podrá ser reservada por excepción y de manera temporal por razones de interés público, así como en los casos de información confidencial en los términos y condiciones que establezca la ley. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considerará un bien de dominio público accesible a cualquier persona. En segundo lugar, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información de conformidad con los principios de máxima publicidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Algo muy importante es que los sujetos obligados deberán documentar todos los actos que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Los sujetos obligados de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, a fin de transparentar su actuación, deberán poner a disposición del público a través de Internet sin que medie solicitud, con excepción de la información reservada o confidencial, como mínimo la información básica, fundamental o de relevancia institucional. Ello con el fin de promover la transparencia proactiva. Y eso realmente me quiero detener aquí porque va a ser un reto enorme, porque tendremos que identificar esta información básica que tendrá que ser publicitada por cada uno de los sujetos obligados y tiene que ser tratado de manera diferenciada. No va a ser lo mismo un sindicato que un fideicomiso, que una ONG, etcétera. Cada uno de los sujetos obligados tendrá que tener un tratamiento distinto en esta base mínima y, por supuesto, sobre el Poder Legislativo, algo que hemos reflexionado mucho es que si bien el acceso a la información sobre los recursos públicos es un asunto que llama mucho la atención y que es muy relevante, es aún más relevante desde mi punto de vista que se transparente la información sobre los procesos de toma de decisiones que se llevan a cabo en las cámaras y también en el Poder Judicial, porque esa información es fundamental para entender por qué y cómo se toman estas decisiones que afectan a millones de mexicanos. Ese es solamente un ejemplo sobre el reto que tenemos. En el Poder Legislativo, por ejemplo, el que estén en tiempo real prácticamente los dictámenes que se van a estar discutiendo en las comisiones, por lo menos tendrán que estar siendo publicados al mismo tiempo que nos son entregados
por las mesas directivas de las comisiones a los legisladores esos dictámenes, por poner un ejemplo. Bueno, la información pública de oficio se deberá sujetar a determinados criterios, entre los que se encuentran accesibilidad, actualización, consulta, datos abiertos, difusión, especificidad, oportunidad, sencillez y claridad, uniformidad y verificación. Se deberá establecer obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados, así como específica para determinados sujetos obligados, como es el caso de obligaciones específicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las autoridades electorales, obligaciones de transparencia a cargo de los partidos políticos, de las comisiones de derechos humanos, de las universidades públicas o instituciones de educación superior, obligaciones específicas de los órganos garantes de transparencia, de los municipios, de los estados y de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como la de fideicomisos y fondos públicos. Se deberá regular la denuncia por incumplimiento a las obligaciones sobre la información pública de oficio, se deberán establecer disposiciones específicas que regulen la vigilancia y verificación de la información pública de oficio y también se deberá prever la regulación para la clasificación y desclasificación de la información reservada y confidencial que prevea la prueba de daño y la prueba de interés público, la regulación de la información Un breve comentario sobre la ley de datos, porque ya también se me está acabando el tiempo. En esta materia, desde mi punto de vista, debemos diseñar una ley general de protección de datos personales que establecerá las bases de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, lo que permitirá la armonización de los principios en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el país, así como la estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO dentro de la protección de datos personales. También se tiene que prever la creación del Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, que se encargaría de generar una política pública integral. La heterogeneidad en el tratamiento de los datos será un tema también muy importante. Finalmente, en materia de archivos, pues la ley deberá establecer claramente los mecanismos para que los sujetos obligados generen y conserven la información que en un momento dado les pueda ser requerida. Quiero terminar, por supuesto, concluyendo, reiterando el compromiso del Grupo Parlamentario del PAN, como lo hemos hecho siempre, para tener un diálogo abierto y construir junto con académicos, organizaciones de la sociedad civil y el propio IFAI, la redacción de estas leyes que en conjunto con la senadora Arely Gómez y el senador Alejandro Encinas y otros senadores que se puedan ir incluyendo en el camino, pues estaremos trabajando en este grupo redactor que ya se ha comentado bastante que hemos recientemente creado. Así es que ahí está la disposición, el compromiso de seguir caminando de la mano, Poder Legislativo, senadores, diputados, IFAI, órganos garantes, académicos, OSCs, en general, esta comunidad que, como dije, hemos conformado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Resalta muy bien la importancia de estar en la tribuna más alta del país y en la casa más importante de la representación nacional, que es el Senado de la República. Se refiere a la amistad que estamos estableciendo ya todos los que somos gremios alrededor de esta asignatura nacional y de este mandato constitucional que es la transparencia. Señala con toda precisión que el mismo derecho se garantizaba o se interpretaba y se aplicaba de manera distinta en distintas latitudes del país y también hay que decirlo en distintos poderes. Señala muy bien que falta camino por recorrer, pero que también hay cuestiones para celebrar. Son sujetos obligados los sindicatos, los partidos políticos y directamente el propio Poder Legislativo que las señoras senadoras integran y el Poder Judicial al órgano garante de transparencia. Me parece, hay que decirlo también, que hay una especie de sana competencia entre las cámaras del Congreso de la Unión para ver quién transparenta más. Creo que la misma competencia la tenemos en los órganos cúpulas del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, que tengo el honor de integrar, para ver quién transparenta más, mejor y de manera más amigable. Dentro de los temas que la señora senadora establece que tienen que desarrollarse en este reto que tienen por delante, está el del proceso de tomas de decisión.
Se refiere a los procesos legislativos y a cómo redactamos las sentencias. Estamos desde luego en otros tiempos. Bismarck decía, el famoso canciller, que la población no debería saber ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se elaboran las leyes, porque si lo supieran no se comerían las salchichas y desde luego no obedecerían las leyes. Eso es hoy completamente distinto. En el 1977, cuando se incorpora a la Constitución el texto de que el Estado garantizará el derecho a la información, el entonces secretario de Gobernación, un político de muchísima cepa, decía que la información es poder. Claro, pero se refería a otra clase de empoderamiento, si se me permite el anglicismo, porque hoy hablamos solo de empoderamiento para la ciudadanía. El ciudadano es tan poderoso que puede tener toda la información que considere de los sujetos obligados. Antes no era así y lo señala muy bien la señora senadora. Habla de políticas públicas integrales que se desarrollarán a partir de la emisión de la nueva norma, concretamente en datos personales y en archivos, lo cual sigue siendo una asignatura y estoy seguro que llegará a muy buen puerto. Muchísimas gracias, señora senadora.